Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a este tiempo de reflexión de nuestra serie Viviendo Sabiamente, basado en el libro de los Proverbios. Hoy quiero compartir con ustedes una breve reflexión que he titulado Puedes vivir sabiamente. A través de la historia, los seres humanos han tratado de alcanzar el saber y el conocimiento, y esta búsqueda les ha llevado al desarrollo de grandes culturas, como por ejemplo aquella antigua cultura egipcia o también los griegos, que aportaron mucho conocimiento a la humanidad. O quizás también este saber y conocimiento ha llevado a otros a levantar grandes ciudades, a establecer pueblos civilizados, a grandes descubrimientos científicos. Sin embargo, todo esto no ha podido conceder al ser humano una sociedad justa o a resolver los grandes problemas morales, sociales o económicos, o quizás a acabar con la codicia, la corrupción, el orgullo y la arrogancia. Hoy más que nunca el ser humano se siente impotente, desorientado y sin propósito. Pese a esta terrible situación en la que yace la humanidad, la pregunta en este día ¿es posible vivir sabiamente? Y bueno, la respuesta es sí. Vivir sabiamente es posible cuando el ser humano se vuelve a su creador. El ser humano fue creado por Dios, no para ser gobernado por el pecado, la maldad o la injusticia, sino fue creado para vivir siendo plenamente consciente de su propósito en esta vida, por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Si leemos en Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 6, encontraremos 4 importantes decisiones que usted y yo debemos tomar si deseamos vivir sabiamente. Entonces, rápidamente miremos en primer lugar que es posible vivir sabiamente si recibimos y atesoramos la palabra de Dios. Proverbios 2, versículo 1 dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, lo primero que resalta este pasaje es la condición del corazón de poder recibir la palabra de Dios, de poder obedecer los mandatos de Dios. Qué importante es tener esta actitud dentro de nosotros para poder vivir sabiamente. Lamentablemente, hoy la palabra de Dios no es recibida por muchos. Es más, se quiere quitar de las escuelas y de las culturas la lectura de la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios, el difundir la palabra de Dios. Y esto ha sido a través de la historia. Siempre ha habido una persecución, no solamente contra el pueblo de Dios, sino también un rechazo a la palabra de Dios. Y por eso el mundo está como se encuentra. Porque realmente, si las personas, si los países, si las culturas tuvieran la palabra de Dios en su corazón, entonces realmente podríamos vivir sabiamente, siendo de bendición unos con otros y viviendo para la gloria de Dios. Recibir las palabras de Dios y obedecer y guardar los mandamientos de Dios implica entonces la condición de un corazón que está dispuesto a recibir la palabra de Dios para que ésta pueda hacer su obra, porque es Dios quien nos lleva a poder hacer las buenas obras, a poder ser de bendición a muchas personas. El Señor Jesucristo, hablando de diferentes tipos de terrenos, Él habló acerca de una buena tierra. Y Él dijo literalmente, hablando de la importancia de recibir la palabra de Dios en el corazón, dijo: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Mi amigo que estás escuchando, déjame decirte que si tú en tu corazón no solamente oyes la palabra de Dios,
sino también la recibes en tu corazón y la retienes, entonces tú darás el fruto esperado. Ese fruto que es para la gloria de Dios y para bendición de tu propia vida, de tu familia y también de tu sociedad. La palabra de Dios por eso es el alimento para poder nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios. Y tú y yo debemos aprender todos los días entonces a recibir y atesorar la palabra de Dios, como este versículo 1 de Proverbios 2 nos dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Proponte entonces cada día poder recibir la palabra y obedecer los mandatos del Señor. El Señor dijo una vez: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es posible vivir sabiamente si recibimos y atesoramos las palabras de Dios. Pero en segundo lugar, si atendemos e inclinamos nuestro corazón a Dios. Atender, estar atento es importante. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. La Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es importante oír la palabra del Señor. Y es importante que al oír la palabra de Dios, no solamente prestemos mucha atención a cada palabra que Dios nos ha dejado, sino también que nuestro corazón se incline a la prudencia. Es decir, el consejo oportuno de Dios es para que nosotros lo abracemos y hagamos de ellos aquellos principios de vida que necesitamos para poder nosotros seguir adelante, tomar buenas decisiones y aún realizar las acciones que glorifican a Dios y que van a ser de bendición para muchos. Por ello, si tú atiendes e inclinas tu corazón a Dios, entonces estarás aprendiendo a vivir sabiamente. Lo peor que tú puedes hacer es endurecer tu corazón y no prestar atención a la palabra de Dios. Que tu oído esté siempre presto a atender la voz de Dios. Muchas veces nosotros prestamos el oído y prestamos atención a cosas que realmente no edifican. A veces el chisme y la murmuración son cosas que nos gusta más oír que la palabra de Dios. Pero cuando tú oigas la palabra de Dios, permite que esa palabra no solamente revele el estado de tu corazón, sino que tú también puedas realmente tomar decisiones importantes en tu vida para desechar aquellas cosas que no le agradan a Dios y que no son de bendición para ti. Por eso también leemos en el Nuevo Testamento, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Para poder vivir sabiamente, es importante por eso recibir y atesorar la palabra de Dios. Es importante atender e inclinar nuestro corazón a Dios, pero en tercer lugar, es importante pedir sabiduría a Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2, verso 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Hoy más que nunca necesitamos clamar a la inteligencia y dar nuestra voz a la prudencia. Y me gustan estas palabras porque clamar, dar nuestra voz implica elevar una oración, elevar un clamor desesperante por recibir dirección de Dios para nuestra vida, por recibir la palabra de Dios que nos puede librar de muchos males y que nos va a llevar a tomar las mejores decisiones para bendición de nuestra vida personal y familiar y aún para nuestra sociedad. La pregunta es, ¿deseas realmente en tu corazón ser una persona sabia? Porque si es así, entonces Dios te puede hacer sabio, te puede hacer sabia.
si tú dispones en tu corazón pedírselo de corazón, clamando a Dios cada día, pidiéndole al Señor que te dé de su sabiduría y que te haga un hombre, una mujer prudente. Pero esto tienes que pedirlo con todo tu corazón. Debe ser un motivo de oración constante para ser dirigidos por Dios en cada situación, en cada momento. En Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7 leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero nota, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces Santiago nos está diciendo lo importante que es pedir a Dios sabiduría. Y pedir a Dios sabiduría es pedir con fe, sin dudas en el corazón. Es decir, creer que Dios nos puede hacer sabios para poder andar por esta vida, haciendo la voluntad de Dios y viviendo de forma correcta para la gloria del Señor. Muchas veces nosotros no oramos y no pedimos sabiduría a Dios. Y quizás por esta razón es que tomamos malas decisiones. Quizás estamos en el estado en que nos encontramos porque no hemos orado, no hemos clamado a Dios por sabiduría. Por eso, si tú quieres vivir sabiamente, pide sabiduría a Dios. Y en cuarto lugar, si quieres vivir sabiamente, busca primeramente a Dios. El versículo 4 de Proverbios 2 nos dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Nosotros, generalmente, cuando algo material nos importa, hacemos todo lo posible por tratar de adquirirlo. Si, por ejemplo, es necesario para nosotros un televisor en casa, ahorramos, trabajamos, quizás para ver el fútbol o cualquier otra cosa que te llame la atención, que quieras ver, entonces haces sacrificios, te ajustas con tal de conseguir ese ansiado televisor que tú quieres tener quizás en tu sala. Antiguamente, pues, buscaban tesoros, y yo creo que hasta ahora hay buscadores de tesoros, y los que buscan tesoros también entonces dejan sus casas y se van a la aventura, se exponen a peligros y invierten mucho dinero en viajes, en instrumentos quizás, y hacen todo lo necesario para poder encontrar ese ansiado tesoro. Y esto es una ilustración de lo importante que es darle la prioridad a Dios. Por eso, si tú buscas primeramente a Dios, entonces Dios te concederá sabiduría. Cuando Salomón estaba a punto de comenzar a reinar en el pueblo de Israel, Dios le preguntó: ¿qué pides? Y él no pidió riquezas, no pidió poder. Lo que él pidió es sabiduría de Dios. Y Dios se lo concedió. Lamentablemente, él dejó de pedir esto y sencillamente se conformó con lo que tenía. El pedir sabiduría es una oración constante, diaria, porque cada día necesitamos sabiduría y solamente en la presencia de Dios podemos nosotros hallar la sabiduría necesaria para poder vivir de una forma bendecida, porque solamente en Dios encontramos la bendición para nosotros. Por eso Jesús dijo una vez: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Por eso qué importante es buscar a Dios y hacer de esta búsqueda la prioridad de tu vida.
Jesucristo también dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Finalmente, si hacemos estas 4 cosas, es decir, si recibimos y atesoramos la palabra de Dios, si atendemos e inclinamos nuestro corazón a Dios, si pedimos sabiduría a Dios, y si buscamos primeramente a Dios, nos dice Proverbios capítulo 2, versículos 5 y 6, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Es posible vivir sabiamente? Claro que sí, si tan solo disponemos nuestro corazón en poder buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, porque tú, Señor, haces posible en nuestras vidas que podamos, Señor, vivir sabiamente. Enséñanos, Señor, a poder recibir y atesorar tu palabra en nuestro corazón, a poder atender e inclinar nuestro corazón a ti, oh Dios, a poder pedir sabiduría, a buscarte primeramente a ti, porque sabemos de que tú, Señor, nos concederás sabiduría para cada día. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Gracias por escuchar nuestro devocional Viviendo Sabiamente. Te invitamos a que compartas este devocional con tus amigos y tus familiares, y así poder aprender juntos más de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga.